Hola, yo otra vez, para seguir expandiendo un poquito la saga del escritor y voy a responder lo que hasta ahora es la pregunta más común, que es la siguiente. ¿Qué viene primero en la creación de la historia? ¿El personaje o la historia o el setting? Bueno, yo quiero responder esta pregunta con dos ejemplos y entonces ustedes deciden qué rumbo van a tomar. Y por favor mantengan la dinámica. O sea, me preguntan, después de la explicación me preguntan y yo sigo abundando. El primer ejemplo que te voy a dar es, por ejemplo, cuando alguien crea el personaje primero. Y esto es un ejemplo como el de Superman. Se crea Superman, que es un personaje icónico ya a estas alturas del juego. Y se crea este estereotipo de personaje principal y se crea un mundo y una historia alrededor de él. ¿Cuáles son los pros y los contras de esto? Pues los que leen cómics de Superman lo saben. Que o tienes un montón de aventuras bien brutalmente aburridas, porque ya sabes qué va a pasar con Superman, o tienes estas historias icónicas como las que escribió Alan Moore, que hacen que el personaje sea súper interesante. Al crear el personaje primero, estás haciendo lo que la juventud ahora llama overpowering el personaje. Ahora, de la segunda forma, creando la historia o el setting primero. ¿Qué personaje se creó usando esta dinámica? Aunque parezca increíble, Spider-Man. Spider-Man fue creado para reaccionar a la ciudad de Nueva York. Spider-Man fue creado para reaccionar a lo que fue en su tiempo la capital del mundo y pues esta interacción de tanta gente en un sitio tan cerrado, ¿no? Tanta compulsión de gente, tanta gente a la vez. Y por eso fue que Spider-Man al principio fue más lo que se conoce como un street level hero. ¿Cuáles son los pros de esto? Bueno, que al tú tener el setting ya creado, la reacción del personaje va a ser mucho más natural. Eso va a ser como pasa con Spider-Man, que tengas un fracatán de historias brutales y muy pocas historias lentas o aburridas porque siempre estás reaccionando a algo que pasa en la ciudad. ¿Cuál es el que yo personalmente uso? Yo uso el segundo. Yo creo un mundo y un personaje que responda a él. Se me hace mucho más fácil. ¿Cuál es el que yo recomiendo? El segundo. Porque si, por ejemplo, tu meta es escribir un cómic cada 6 meses, pues lo puedes hacer centrado en personajes y salirte de eso. Si tu meta es crear un cómic mensual y vivir de esto, pues tener un personaje que sea reactivo al setting es mucho más dinámico a la hora de escribir. Esto viene a raíz de las preguntas que me han hecho por Messenger, por Facebook, por WhatsApp o por donde me la han hecho, y esta es la más que se ha repetido. La segunda, y para hacer este video no tan largo, la segunda pregunta que más gente me ha preguntado en relevancia a los escritores es cómo hacer una historia que no sea lenta, que crea una historia dinámica. Para crear una historia dinámica hay que tener en claro una sola cosa, y es el final de esa historia. Al saber qué va a pasar al final de tu historia, tú vas a poder añadirle sucesos cortos o subplots para estirar el chicle. Pero si tú vas a seguir creando, no, la historia en su momento, en un momento no va a ser tan dinámica porque va a redundar. Y este fenómeno tú lo ves mucho en los animes largos. Por ejemplo, tú estás bien enfiebrado con este anime, para no ofender a nadie, One Piece. Y One Piece tiene un 5, 10 episodios nítidos. Y después tiene algo que se llama filler. Pues ese filler es lo que yo llamo estirar el chicle. Y a mayor cantidad de episodios, mayor cantidad de filler. Y a mayor cantidad de filler, más lenta se pone la historia. Entonces vemos este fenómeno que lo vemos mucho en los animes, que es donde tú tienes unos animes bien rápido, y de repente se vuelven súper lentos y aburridos. Eso pasa mucho y soy fan, en Dragon Ball. Dragon Ball pasa mucho.
vemos que la historia es bien dinámica, y después tenemos 4 episodios de Goku llamando un Spirit Bomb. Y eso pasa. Eso es lo que pasa con Akira Toriyama y todas estas personas. Y la tercera pregunta que me hicieron los escritores en las redes sociales, y no por eso la menos importante, es si yo recomendaba algún tipo de ejercicio antes de escribir. Y en mi experiencia te puedo decir que el mejor ejercicio antes de escribir es limpiar tu mente. Ustedes ven que tengo todo esto aquí y es irónico porque cuando yo no escribo aquí. Yo me voy a un sitio solo donde no tenga nadie a mi alrededor, me concentro en el setting de la historia y dejo que los personajes vayan reaccionando. Una ñapa que te voy a dar por esa pregunta es que yo personalmente sigo mucho la dinámica de Stephen King, y es que yo trato de que cuando estoy escribiendo activo, trato de escribir por lo menos 6 páginas diarias. Eso es, independientemente sean buenas o malas, si yo estoy activo, estoy escribiendo un cómic a otra persona o trabajando en un proyecto, trato de que mi mínimo diario sean 6 páginas. Gente, sin nada más que añadir, no les quito más tiempo, les agradezco mucho el apoyo, les agradezco mucho las preguntas. Sigan preguntando, no me molesta para nada, al contrario. Si tienes pregunta, tira. Si sabes de alguien que tiene la pregunta y no sabe del canal, dile, apoya, share, like, subscribe. Y estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros, brother. La meta de este canal no es frontear que sea un montón, porque no es la verdad, no son un montón. Pero lo poquito que sé lo quiero compartir con ustedes para que en algún momento todas estas cosas cambien por cosas de mi país. Los llevo.